Conversemos nomás, como si fuera uno a uno. Mira, me gustaría comenzar describiendo quién es Vicente Álvarez y quién mejor que la misma persona. Em, ¿Quién soy yo? Soy una persona que ha emprendido hace años. Te voy a hablar un poco del negocio porque es un poco el tema que estamos conversando aquí, ¿no? Por el cual estamos hablando. Tengo 26, estudio ingeniería industrial, me gradué hace ya 2 años. Me tomó 7 años acabar la carrera. Empecé en ingeniería mecánica, terminé graduándome en ingeniería industrial. Empecé con este emprendimiento en el 2017, en mi primer año de universidad, a finales del año de universidad, porque quería algo que me dé más plata y también empezar como que algún tipo de negocio a la par, ¿no? Algo así como un cachuelo, como se le dice. Ahí empezó todo. Empecé con un departamento, funcionó, le fue bien y después de unos años me dijeron, oye, ¿no quieres administrar uno más? Y dije, ya. De ahí alguien más escuchó que decía lo mismo, me dijo, oye, yo también tengo uno, yo también quiero. Y así se pasaron la voz y fue creciendo poco a poco. Hoy en día ya tenemos una oficina, tenemos un RUC, ¿no? Estamos declarados como empresa, tenemos personal a tiempo completo, ¿no? Y ya somos una empresa seria como tal. ¿Qué queremos hacer a fin de año? Queremos llegar a tener 80 propiedades, es la meta. El próximo año queremos abrir operaciones fuera de Lima, esa es la meta del 2026. Y en el 2027 queremos abrir el primer hotel de aventura. ¿Dónde? En donde tenga más sentido numéricamente, donde se pueda sacar un mayor profit en base al coste-beneficio, ¿no? 2028 quisiera abrir operaciones fuera de Perú, ¿no? Y así un poco seguir el ritmo año a año de retos y objetivos nuevos. ¿Cuál es la propuesta de valor de Ventura BNB? La propuesta de valor, pucha, es que somos una empresa realmente dedicada. Esto empezó como, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Empezó algo como Friends and Family, porque literalmente era así, ¿no? Era administrar el departamento a amigos, a familiares, y un poco que creció la empresa de esa forma. Los procesos que teníamos, la manera de solucionar problemas, cómo cuidamos el departamento y cómo cuidamos la renta de cada propietario, fue bien personal porque realmente era para personas que nos importaban un montón. O sea, eran familiares, eran amigos, entonces no era como que yo era una empresa dándole servicios a Juan y a Pepe, no, era a un tío, a un primo, al papá de un amigo, ¿no? Entonces era un montón de responsabilidad. Y así fue como empezamos, nos creamos y nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Y es algo que queremos que perdure a lo largo del tiempo con los nuevos clientes que entren y que se mantenga cuando vayamos expandiendo, ¿no? ¿Y qué particularidades tienen estos distritos que me comentas, ¿no? Miraflores, Barranco y San Isidro para el corto plazo que es Airbnb. ¿Cómo influye mucho en lo que es el pricing y la ocupación? Ya entrando un poco de tema. Ya, mira, te voy a hablar un poco así de la historia de Airbnb en Lima, ya que la conozco hace 8 años. Hace 8 años no habían ni 1000 Airbnbs en Lima, ya, para que te hagas una idea. En Miraflores habrían, no sé, pues unos 400, en Barranco unos 200, San Isidro unos 150, ¿no? Y por ahí que uno que otro en las afueras de esos 3 distritos. Tú ponías cualquier tipo de departamento, te digo cualquiera, agarrabas un departamento con 3 muebles, le tomabas unas fotos con tu celular, las subías, cobrabas 60, $80, te los pagaban. ¿Por qué? Porque no había mucha más oferta, ¿no? O sea, habían, como te digo, 600 depas en Miraflores y no sé, pues la demanda era tremenda, ¿no? O sea, era de 800, imagínate, ni siquiera estaba satisfecha. Entonces, ¿qué pasaba? Que ponías lo que sea y se alquilaba. Hoy en día ya cambió, ¿no? A lo largo del tiempo fueron subiendo los Airbnbs, pasaron de 800 a ser 2000, 4000, 6000, ahora son 8000, ¿no? En Miraflores, cosa que ya ha saturado un poco el mercado. ¿Esto quiere decir que no se pueda alquilar en Airbnb? No, sí se puede. Pero si ya usas la misma estrategia que hace 8 años, de poner cualquier cosa, tomarle un par de fotos así a la loca y subirlo esperando que te paguen un montón, ya no te va a funcionar, ¿no? Hoy en día tienes que estar al tope, ver las propiedades que se alquilan al mayor precio, las que paran full, ver cómo son sus propiedades, ¿no? En temas de decoración, las fotos, en dónde están ubicadas, qué incluye, ¿no?
se ha vuelto mucho más competitivo, ¿no? Como cualquier industria. Pero esa es la realidad de esta, ¿no? Que ya no es tan fácil como antes y destacar te cuesta mucho más, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Me preguntaste sobre los demás distritos. Sí, Barranco también pasó lo mismo. Barranco hicieron 10 edificios, estos multifamiliares gigantes de 600 departamentos por edificio, cosa que ha saturado un montón el mercado, entonces ya no es lo mismo, ¿no? De repente el primer edificio era un boom y todos se copiaron, pero hoy en día ya está mucho más saturado, ¿no? Entonces ya no es tan rentable. Mucha gente ha invertido ahí y ha comprado para rentabilizar su inversión y a fin de cuentas no les ha resultado, ¿no? Por eso muchos han vendido, ¿no? Han buscado vender, porque es caro el metro cuadrado en Barranco, para sacar la plata de ahí y ponerla en otro lugar donde sea más rentable, ¿no? Y San Isidro, bueno, finalmente San Isidro sí es rentable, tienes que saber dónde también, porque mucho de San Isidro es caro, por el tema que San Isidro es mucho más confort y lujo, por así decirlo. Uno paga San Isidro no por un tema de rentabilidad, lo paga porque quieres vivir en una zona más residencial, más segura, ¿no? Entre comillas, cosa que cuesta más caro, ¿no? Pero eso no necesariamente es lo mejor en temas de rentabilidad de inversión, de cuántos dólares metes y cuántos dólares sacas, ¿no? Cosa que hay que evaluar, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es ver, ok, mi propiedad cuánto cuesta, $200.000. ¿Cuánto gano al mes? Ok, $1.000. 12 meses son $12.000. Sacar, ok, estoy sacando al año $12.000 de $200.000. Es un poco más del 10%. Genial, te está dando súper resultados. Es más, este escenario de repente no es el más común, ¿no? Pero de que se puede hacer ese análisis es un poco la idea, ¿no? Es hacerlo para ver cuánto te genera tu propiedad en temas de rentabilidad, inversión y compararlo, ¿no? Buscar, ok, cuánto te genera en Airbnb, ok, cuánto te genera de repente vendiendo ese depa, comprándote dos de $100.000 y de repente te rinde mucho más, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo, no hay otra opción. Antes cuando dije $12.000 entre 200 hice mala mate, ¿no? Dije 10%, pero no. O sea, es menos, ¿no? Es menos del 5, es como el 4 por ahí. Entonces, un departamento que te genera 4% en San Isidro no está mal, pero podría ser mejor. Hay departamentos, como hemos hablado antes, en las afueras de San Isidro que te dan un 6, 7, 8, 9, 10, 11%, si es que lo sabes buscar bien, ¿no? Es un tema al final de buscar, ver qué te conviene más y apostar por lo que tenga más proyección a futuro, ¿no? ¿Qué tipo de propiedades filtras o priorizan como empresa y por qué no aceptan inmuebles de bajo valor? ¿Qué tipo de propiedades filtramos? Mira, a ver, filtramos propiedades que no, que tienen mucho tiempo, de repente una propiedad de 40, 50 años que no ha sido remodelada, va a ser un problema si es que la mantienes, porque te van a saltar temas, tuberías, cosas de electricidad, las mismas paredes, ¿no? Cosa que no es ideal si quieres rentárselo a alguien y que esté feliz durante su estadía. Si está dispuesto a someterse a una remodelación completa, claro que sí, podríamos aceptarlo. Si no, ya es un poco más complejo. ¿Qué más? Más que nada eso, o gente que tenga departamentos ya amoblados, pero que no sea la decoración correcta, ¿no? Siempre se pueden alquilar, pero de a que le vaya a dar un buen rendimiento, ya eso no es algo que le puedo asegurar, ¿no? De repente viene con una expectativa tremenda y me dice, oye, mi depa está en tal zona, tiene tales atributos y yo espero ganar tanto. Y al final voy, veo el departamento y no termina siendo lo que debería ser para esa zona, ¿no? Imagínate, tiene una decoración hecha así a la rápida, 3 cosas de Sodimac y el tipo espera un montón de plata, entonces no va a pasar, ¿no? Porque no estás de acuerdo a lo que el mercado te pide. Entonces ahí nomás, por tener ese error de no comprar algunas cosas que de repente te cuestan 1.000 soles, ¿no? 3 decoraciones, 4 o 5 cosas, puedes estar perdiendo un montón de plata, ¿no? Puedes dejar de estar ganando un montón de plata. Estás dejando un montón de plata en la mesa.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo claro y saberlo, ¿no? Para saber manejar las expectativas. Como tú comentas, sí, los propietarios deben decidir proyectarse muy bien y analizar muy bien lo que es el mercado. En tu experiencia, ¿qué error común cometen los propietarios y cómo lo previenen desde el día uno con su departamento? Ya, ¿qué error común? Mira, eso es un tema justamente relacionado a lo que hablábamos antes. El error más común que yo veo es que la gente piensa que su gusto, o sea, su gusto en decoración, es el mismo que el gusto que tiene el cliente, ¿no? El que va a quedarse en ese depa. Entonces la gente muchas veces dice, no, sí, yo lo amueblo, ¿no? Porque yo le digo, oye, a veces yo les recomiendo amueblarlo no conmigo, pero yo trabajo con un equipo que amuebla departamentos, ¿no? Que yo los he entrenado, ya saben qué hacer, saben qué comprar, qué no, qué cosas duran, qué cosas no duran, qué cosas se ven modernas, si el cliente está dispuesto a pagar 5, 10, 15, 20 dólares más por día, y qué cosas al revés hacen que el departamento se vea menos atractivo y la gente quiera pagar, o sea, por ese departamento 5, 10, 15, 20 dólares menos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo hacerlo y a mí me conviene más porque yo prefiero tener un departamento que me rinda 20, 30% más, porque yo al final gano un porcentaje de los ingresos totales del departamento. Entonces, si el departamento puede generar 1.500 en vez de 1.000 dólares, yo voy a ganar 50% más haciendo el mismo trabajo, solamente porque el producto, o en este caso el departamento, es distinto. Entonces yo prefiero 10.000 veces más ser terco, insistente y hasta jodido, o sea, hacer un dedo, eh, un dedo en el culo, como dicen, ¿no? Y nada, convencerle al propietario que por favor invierta inteligentemente en el inicio para sacar el mejor producto posible, el mejor departamento posible, para que después se olvide del tema y durante por lo menos 4 a 6 años le duren los muebles y no tenga que preocuparse más, ¿no? Y el departamento pueda generar 50% más en toda su historia, imagínate, en vez de, por poner el ejemplo, al mes 1.000 dólares, 12 meses 12.000 dólares, 50% más es 18.000 dólares, ¿no? Y si lo multiplicas por 5 años, son 5 por 12, son 60.000 dólares, y 5 por 18 son 90.000 dólares. O sea, en 5 años has hecho 30.000 dólares de diferencia por invertir 2, 3.000 dólares más a la hora de implementarlo, ¿no? Haciéndolo con la decoración correcta, el estilo correcto. Cuando digo correcto me refiero a literalmente lo que quiere y lo que pide el huésped, ¿no? Entonces, si te dejas asesorar por gente que trabaja no con gusto, sino con data, con información, el resultado es totalmente distinto. ¿Por qué? Por lo que te digo, ¿no? O sea, ya hemos, o sea, 8 años tengo en esto, ¿no? O sea, he visto qué vende y qué no vende, qué funciona, qué no funciona, qué dura y qué no dura. Yo sé que si le pones tal tipo de tela al mueble, te va a durar 6 meses, ¿no? O este color no, te va a durar 8 meses, ¿no? Pero sé que si pones este material y este color, te puede durar 2, 3, 4 años sin ningún problema, ¿no? Entonces, a veces te termina saliendo más caro modelarlo tú, porque después de, no sé, pues 8 meses, un año, estamos teniendo que cambiar ciertas cosas porque no se escogieron correctamente, a dejarte asesorar completamente, verlo como una inversión con ojos fríos, ¿no? O sea, oye, esto es una inversión. Acá no es un tema de yo voy a amoblar o decorar para mí. Esto estoy haciéndolo para el huésped, para que mi propiedad genere más dinero, ¿no? Entonces a veces es mejor, como te digo, dejarte asesorar por datos y hechos concretos, ¿no? En temas de data y estadística, y decir, oye, ya estos patas saben, la han hecho, la han visto, voy a dejar de asesorarme con ellos, voy a confiar en ellos, voy a dar la plata, ellos lo van a molar y decorar como saben, ¿no? Lo van a hacer bien y voy a confiar y exigirles, ¿no? Resultados para este producto. Porque yo te puedo decir, mira, yo te garantizo que tu propiedad va a tener este rango de ingresos si la decoras, si la haces a la manera en la que yo te la estoy sugiriendo. Pero si lo haces de tu manera, yo no te puedo asegurar o garantizar que tu propiedad va a rendir como yo creo, ¿no? Porque mi proyección es en base al máximo posible resultado que puede tener tu propiedad, ¿no?
Y eso lo conseguimos de la manera que sabemos. Pero si nos das otro producto, entonces el resultado va a ser distinto. Resumiendo la pregunta, el mayor error que creo que hacen los propietarios es ese, ¿no? Es amoblar el departamento como ellos creen que sería ideal y no como realmente va a ser la mejor forma de sacarle el máximo provecho al departamento. Tú te asesoras con un equipo. Sí. ¿Quién es este equipo? Es un equipo ahorita que nos hemos aliado, ¿no? En realidad, todo el know-how de Airbnb, de rentas cortas, lo traemos nosotros, lo trae Ventura. Y hemos trasladado este know-how a este estudio para que ellos sepan y conozcan cómo hacerlo como esperamos, ¿no? Entonces, ya ellos están mezclando el tema de rentabilidad, ¿no? En temas de coste de productos, en temas de ver qué le funciona al mercado de clientes, huéspedes de Airbnb, ¿no? Y eso lo combinan con su know-how, obviamente, de estética, diseño, colores, formas, tamaños, distancias, etcétera, ¿no? ¿Qué valores, ya hablando un poco más de ti como persona, qué valores personales hoy sostienen tus decisiones difíciles como anfitrión y gestor y cómo los aprendiste? Mira, es importante esa pregunta porque los valores es algo que están acá para mí, ¿no? O sea, es un poco el tope, la base, la cúspide del trabajo. No trabajo con cualquier persona, lo he aprendido a la mala, ¿no? A veces te toca gente que, ojo, yo no digo que hay gente que sea mala o malintencionada, seguramente hay, no son los que me ha tocado hasta ahora, pero hay gente que no comparte los mismos valores que tú. Y es muy difícil trabajar con ese tipo de personas, porque al fin y al cabo, cuando se trata de tomar decisiones, para ti está bien algo y para esa persona está bien otra cosa, ¿no? Entonces yo sí considero importantísimo trabajar con gente que está alineada en cuanto a los valores nuevamente que estamos tocando, ¿no? Si me preguntas cuáles, pucha, yo los enumeraría así como primero el tema de excelencia. O sea, para mí es súper importante trabajar con gente capa. No me gusta a mí trabajar con gente, disculpa la palabra, pero floja, holgazana, ¿no? Que patean esto para después, que le preguntas algo, te dan mil excusas, te mienten. O hay gente que le encanta describir el problema, ¿no? Que te dicen, no, o sea, y te hablan 20 minutos, ¿no? O sea, es que esto no se puede por tal y tal motivo, y tal motivo, y te meten un floro y por una hora te pueden hablar del problema y por qué no se puede hacer, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que no me gustan, ¿no? O sea, yo no trabajo con gente así. Es más, había un chico que le encantaba eso. O sea, era el máster, tenía un PhD en explicarte los problemas, ¿no? O sea, él había analizado el problema y se las había el hecho y el derecho de cómo era el problema, ¿no? Y te puede explicar horas de horas de horas. Yo le decía, ya, pero escúchame, no necesito que me hables del problema, necesito que me hables de la solución, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Y cuando le pedías eso, se le rayaban los cables, porque no era su expertise era problemas y no era soluciones, ¿no? Entonces ya ese es un tema de mindset, de cómo estás configurado y a qué le das tu atención, ¿no? ¿Le das tu atención al problema o le das tu atención, ok, hay un problema, no voy a prestarle mucho más atención, voy a ver cómo lo puedo solucionar, ¿no? Entonces ese de ahí es uno de los puntos clave, excelencia, trabajar con gente capa, proactiva, ¿no? Que no está esperando un visto bueno para todo, que simplemente entiende tu forma de trabajar, quedan en algo y avanza, ¿no? O sea, da para adelante. La honestidad es muy importante. Yo creo que si agarras a alguien una mentira una vez, le estás dando paso a que haya una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y en fin, o sea, la honestidad es un pilar, ¿no? Es un pilar clave de una organización. Y de ahí, ¿qué más? Te puedo decir que nada, un poco ya es empatía, ¿no? Solidaridad, ¿no? O sea, por más que, no sé, pues mi función sea una y alguien más está necesitando trabajo, oye, vas y lo ayudas, ¿no? No es que acá somos una empresa burocrática de 10.000 personas que no, yo tengo mi área, mis funciones, no, o sea, acá, oye, olvídate. Alguien está haciendo algo, ves que necesita una mano, vas y se la das, ¿no? No vas a quedarte quieto ahí esperando a ver que sufra la pobre persona sola, ¿no? Entonces sí, otra vez, circulando la pregunta, valores súper importantes,
excelencia, honestidad, trabajo duro, esfuerzo, y un poco también de, como te decía, empatía y más que nada también llevarte bien, ¿no? Con las personas, tener criterio, aunque eso ya no es un valor. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vicente, completa la frase. Para mí éxito es... Éxito es una combinación de varias cosas. Uno, te diría que es la felicidad del cliente, ¿no? Si tienes más de un cliente, entonces tienes que... En este caso nosotros tenemos más de un cliente. Nuestro cliente uno es el... Y no en un orden necesariamente, ¿eh? Pero uno es el propietario, el que es dueño de los departamentos. Ese es nuestro cliente, ¿no? Que tenemos que pagarle a fin de mes una renta. Y otro cliente es el que alquila nuestros departamentos, ¿no? Que nos busca para quedarse en esos departamentos. Entonces, éxito en parte es la satisfacción del cliente. Qué tan satisfechos están con el servicio que brindamos, la calidad de los departamentos, ¿no? La calidad del servicio, la limpieza, la comunicación, la facilidad del check-in. Para el propietario, la facilidad de resolver incidencias nuestras, o sea, nosotros con su departamento, qué tanto lo molestamos o no en un mes, ¿no? La idea es que nada. Cómo son las comunicaciones con ellos, ¿no? O sea, hay varias maneras de medir esa satisfacción. Y de ahí, por otro lado, y bueno, la satisfacción también es un poco en cuanto a lo que le pagamos, ¿no? Porque, o sea, al final del día, el propietario va a estar satisfecho y contento si es que le doy una super renta, ¿no? Y no va a estar contento si le doy una renta baja, ¿no? Entonces sí, te podría decir que el NPS, el Net Promoter Score, es una de las maneras que más miden el éxito, pero también ese es un éxito externo, ¿no? Es el éxito de los clientes que nos miden a nosotros, ¿no? Pero también nosotros tenemos que medirnos internamente como equipo, ¿no? Estamos llegando a los porcentajes de eficiencia en la operación que queremos, en las metas de venta, en las métricas, en los KPIs, ¿no? Si estamos creciendo al ritmo que queremos crecer, ¿no? Hay un montón de métricas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, éxito es, básicamente, al final del día, una combinación de factores que tienes que tener en cuenta, cómo estás en este momento o en el espacio de tiempo que quieras medirlo, en base a la referencia que tengas, ¿no? Puede ser una métrica, pueden ser dos, puede ser 10, ¿no? Idealmente son pocas, ¿no? Para tenerlos, tienes que tener una principal y de ahí tienes que tener tus submétricas y ahí puedes tener más, ¿no? Pero sí, obviamente a menor cantidad de métricas, mayor es el enfoque. Ahí sería mi respuesta a la pregunta. Ya para cerrar, si dejaras todo por un mes, ¿a qué te dedicarías tus días y qué buscarías entender de ti? Si dejara todo por un mes, que es algo que sí me gustaría hacer en algún momento, pucha, yo creo que los primeros días no haría nada, estaría tranquilo y relajado. Y de ahí, o sea, un mes es poco tiempo como para tener un viaje así trascendental, creo yo. Pero bueno, me enfocaría en mí, metas, objetivos, me diría otros lados de mi vida, ¿no? Que no sean el laboral, ver cómo estoy en esas metas, haría un montón más de deporte de todas maneras. Eh, Trataría de reengancharme con el windsurf, que es así mi deporte favorito. Y de repente ver qué otros deportes me da tiempo de hacer, ¿no? Ese de ahí lo hago un poco lejos en Paracas. Pero si pudiera, sí. Mira, si me dices no solo un mes, sino un año, ahí sí, de todas maneras. Me engancho de lleno en eso, de repente en otros deportes, y tal vez tomar alguno que otro proyecto, ¿no? De repente no tanto con miras a la rentabilidad, sino con miras a llenar otros espacios de mi vida, ¿no? De repente algo más humanitario, algo más no sé, humano, ¿no? De repente otros proyectos más bonitos, ¿no? Que no tengan tanto que ver con rentabilidad, cosas así, ¿no? Pero sí, por ahí iría la respuesta a la pregunta. ¿Qué te gustaría que las personas recuerden de esta conversación dentro de un año? Que soy una persona apasionada, que tengo metas claras, que estoy haciendo todo lo que está en mi capacidad para poder llegar a conseguirlas y que se acuerden un poco de mí, ¿no? De los valores que tengo, a dónde quiero llegar, que no solamente me vean a mí, idealmente, que vean todo lo que hay detrás, todo el equipo, la gente, ¿no? Al final del día, yo no puedo hacer esto solo, ¿no? Hay un montón de gente acá en esta operación
que hace que todo suceda, ¿no? Estás tú, está José, está Daniel, está Sebastián, está Ángelo, está Andrea, ¿no? Está Milagros, está Natalie, ¿no? Somos varios, entonces hay todo acá un engranaje, ¿no? Son como piezas de reloj que van combinándose para que todo funcione. Entonces, si nos volvieras a ver en un año, me gustaría que nos veas de otra forma, ¿no? Ya transformados, de repente en otra oficina más grande, un almacén más grande, ¿no? Acá un año, de acá a un año, sí, de todas maneras tenemos que estar más de 120 propiedades. ¿Qué más? Próximo año ya tenemos que estar con operaciones abiertas en otra ciudad fuera de Lima, ¿no? Y en esta época de próximo año tenemos que ya estar a miras del primer hotel de Ventura, ¿no? Ver en ese entonces ya algunas opciones, ¿no? Tener un poco más claro cómo hacer el financiamiento, ir metiéndonos más en el rubro, conversando con personas, ¿no? Tener la figura mucho más clara. Entonces, sí, en ese entonces me gustaría que ya nos veas así transformados, distintos, más grandes, no solamente como empresas, sino como personas, ¿no? Cada uno más capo, ¿no? En su posición, en su lugar, la gente transformada, evolucionada y nada, ya con otra cara, ¿no? Ver una segunda cara, no una segunda, una 20ª cara de Ventura, ¿no? Pero la que quisiera que sea el próximo año, sí, sería así una completamente transformada. ¿Qué recuerdo de infancia explica mejor quién eres hoy y cómo miras al mundo? Un recuerdo específico de repente es un poco más difícil, pero a ver, yo vengo de una familia, para bien o para mal, bien emprendedora. Creo que te puedo decir que esa es una de las razones principales por las cuales he emprendido y de cierta forma de cómo miro el mundo hoy en día, ¿no? Mi mamá es empresaria, emprendió a los, creo que 28 o 32 años, ya no me acuerdo. Mis abuelas, las dos han sido empresarias. Ellas son las que han... Mi familia es bien matriarcal. Mis dos abuelas eran las que traían el pan a la casa. O sea, mis abuelos trabajaban, pero mis abuelas eran las que hacían la riqueza. O sea, ellas se encargaban de multiplicar el pan y hacerlo por 10 o por 1000. Entonces, yo he tenido ese ejemplo desde bien chico y ha sido un poco lo que me ha impulsado siempre a tener esa vena emprendedora, como le dicen, de ni siquiera dudar de ti, sino decir, dale, si puedo. Si mi abuela lo hizo sin terminar secundaria, ¿no? Porque yo, que tengo infinidad de recursos superiores, no podría, ¿no? Entonces, sí, si te puedo responder, sería de esa manera, ¿no? Que ha sido un poco el trayecto de mi infancia que ha determinado cómo soy hoy en día, ¿no? En el trabajo y en mi vida. ¿Qué te enseñaron en casa sobre trabajo y hospitalidad que se quedó contigo para siempre? ¿Qué me enseñaron en casa de trabajo? Bueno, mi mamá siempre tenía un dicho que venía de mi abuela, que era, no me importa qué hagas, pero tienes que ser el mejor. No me importa si eres ingeniero, matemático, carpintero, tienes que ser el mejor, ¿no? Y mi mamá siempre ha sido bien exigente. O sea, yo llegaba con un 16 a mi casa y mi mamá me decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde está el 20? Si existe la nota, puedes llegar a ella, ¿no? Si lo has hecho antes, puedes. Si alguien más puede, tú puedes, ¿no? Entonces siempre ha habido esta mirada bien exigente de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Que en cierta manera te lleva a una especie de perfeccionismo, tal vez, que no es bueno, ¿no? Que siempre es bueno, como dicen, ¿no? Tratar de llegar al 80% y ahí ya, siguiente, ¿no? En la empresa es así, ¿no? Es mejor avanzar rápido que quedarte un 100% y no haber empezado otras 3 cosas y llegar a un 80% y haber avanzado más en simultáneo, ¿no? Regresando, trabajo, pucha, sí, siempre acabar, ¿no? Acabar lo que empiezas, dar lo mejor de ti y nada, tratar de hacer lo mejor que puedes, ¿no? Si tus amigos te escribieran en 3 palabras, ¿cuáles dirían y por qué te reconoces en ellas? Si mis amigos me describieran en 3 palabras, yo creo que una sería ambición,
saben que soy bien ambicioso. La otra es trabajador, saben que también soy bien trabajador. Y la tercera es probablemente, estoy entre dos. Obstinado es una, así como terco, perseverante. Ese es así algo que me ha escrito toda la vida, que no me interesaba, me decían no, 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 y si yo creía que era así, yo era sí, ¿no? Y a veces eso me ha hecho chocar contra varias cosas, ¿no? Contra varias paredes, pero a la misma vez también me ha hecho entrenar y no dudar de mi confianza propia y de mi autoestima y las cosas que me proponía hacer, ¿no? Y te decía la otra que estaba en duda es de repente un poco de espontaneidad, locura, ¿no? Así como, pero de la buena, ¿no? De siempre tener una idea, perseguirla, hacer cosas nuevas que salgan de la caja, ¿no? Y siempre tener esta aventura o este hilo en la mente de, ok, ya, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué me toca hacer después? ¿Qué valor personal no negocias incluso cuando te complica la vida? ¿Qué valor personal no negocio? Un tema de integridad. A veces me ha tocado tratar con personas no tan íntegras, de carácter, moral, ética, y eso es algo que no me ha provocado darle mucho seguimiento, ¿no? Ya sean clientes, proveedores, colaboradores, gente que no tiene esos valores, esas aptitudes, es gente con la que no me mezclo, porque si ya te están hablando a ti de hacerle una jugada, hacerle una jugada sucia a alguien, va a ser simplemente cuestión de tiempo hasta que te lo hagan a ti, ¿no? Entonces, sí, te podría decir eso, que cuando veo que una persona no es derecha, como dicen, tronco que crece chueco jamás se endereza, ¿no? Entonces es hacer las cosas bien, empezarlas bien desde el inicio y seguirlas bien, ¿no? O sea, una vez que empiezas mal, probablemente termine mal, ¿no? ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste en tus 20s y uno que hoy ya no te sirve? Wow, algo que me sirvió mucho y que ahora ya no tanto. Bueno, probablemente te puedo decir algo así como algo que en ese momento lo necesitaba bastante y que ahora ya no. Puede ser un tema de confianza. Antes yo dudaba un montón, como te digo, estaba también con este chip de la perfección, ¿no? Y cada paso que daban yo creía que necesitaba hacer el correcto, ¿no? Tenía mucho miedo a fallar, a dar pasos como en contra o a ciegas y no darle, ¿no? Y me ayudó un montón hablar con gente experta en distintos rubros, ¿sabes? En distintos ámbitos. Pero gente experta pucha, que han tenido empresa, que han vendido empresas, gente exitosa en sus rubros, ¿no? Que los puedes nombrar como referentes en lo que hacen. Y he podido hablar con ellos y preguntarles acerca de lo que hago, de mis dudas, no tanto como por un consejo técnico, sino más bien por un consejo alentador, ¿no? Y en ese momento la respuesta ha sido absoluta y unánime de persona con la que he hablado de esto, ¿no? Y ha sido, oye, escúchame, ya está. O sea, me decían como que, compadre, imagínate, para poner una metáfora, has investigado de motos, has hablado con 10 personas de motos, has ido a 50 tiendas de motos, has probado todas las motos, has escogido la moto, has comprado la moto, te has subido en la moto y ahora no sabes si arrancarla o no, ¿no? Entonces me decían como que ya está, ¿no? Ya hiciste todo el trabajo previo, ya investigaste, ya actuaste, ya probaste, ya hablaste, ya conversaste, te falta solamente decidir, ¿no? Arranca, hazlo, como que anda, ¿no? Y eso era algo que me servía un montón antes porque, decía, ya, si estos patas que la saben, la conocen, la han hecho, me lo están diciendo, es por algo, ¿no? Y entonces hoy en día ya no necesito tanto ese impulso, esa validación, ese empujón, ¿no? De como que, oye, ya, compadre, dale, ¿no? Sino cuando estoy así en esos, a veces vacíos o dudas emocionales, digo, pucha, ya, ¿qué me diría esta persona? ¿Qué me diría este tío? Me diría, dale, ¿no? Hazla, mándate.
y digo, ya, voy con todo. Un libro, una película o una canción que vuelves a visitar cuando necesitas perspectiva y que Anda. te recuerda de ti mismo. Buena pregunta. El Principito es un libro que he leído un par de veces cuando necesitaba así un poco de inspiración. Canciones tengo un montón. Podría ser desde muchos géneros. Casi siempre es rock, pero sí, no sé si podría darte uno, ¿no? Puede ser desde Queen, algo ochentero, ABBA, eh, algo así, no sé, pues también rock en español, argentino. Eh, hay una canción que es Mostra, que me encanta, que se llama Viena, que habla de justamente, oye, eres una persona joven, tranquilo, ¿no? Te vas a quemar si sigues así de rápido. Está bien que vayas a 100 por hora, pero si sigues así vas a explotar, ¿no? Entonces, dale suave, con calma, sin prisa, pero para adelante, ¿no? Esa canción me encanta y así cuando estoy un poco perdido o dudando, la pongo y la escucho y como que ya, me hace decir, oye, ya, Vicente, por más que tengas todas estas presiones internas y estas ganas de crecer, seguir y salir adelante, tranquilo, ¿no? Estás a tu ritmo, estás bien, estás logrando y sigue, ¿no? Sigue dándole adelante. Una película, no sabría, no sabría decirte. No soy mucho de repetir películas, eso sí te puedo decir, cuando veo una película no la vuelvo a ver. Así que por ese lado creyera que no hay. Pero, pero sí, por el otro lado serían las que te acabo de responder. Gente, ¿qué tal? Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Nada, nos vemos en el próximo video. Si pueden darle like, follow, se los agradeceríamos un montón. Y nos vemos en la próxima.